Y sobre lo que sucede en Ecuador, analistas y autoridades desde Venezuela advierten que la actual crisis de seguridad en el país meridional se está convirtiendo en el nuevo argumento de los Estados Unidos y la derecha local para facilitar una nueva forma de ocupación y control de Washington sobre los gobiernos y territorios de América Latina. Más detalles de esta información y de este enfoque en el siguiente informe. La crisis de seguridad en Ecuador no solo preocupa a los ecuatorianos. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro advierte que el fenómeno de las bandas criminales organizadas son el pretexto para justificar un nuevo formato de intervención estadounidense en América Latina. La nueva estrategia que utilizan los factores del crimen aliados con la ultraderecha para crear caos en los países y que el imperio entre a ocupar con el Comando Sur los países, como pretenden ahora Ecuador. De acuerdo al mandatario nacional, factores externos intentaron desarrollar el mismo plan Ecuador en Venezuela. Nos los trataron de aplicar 1000 veces. En el año 2023 nos los trataron de aplicar. Porque decían que el último trimestre tendría que ser de violencia. Y precisamente las 7 cárceles que tomamos el control eran las 7 cárceles para desde ahí aplicarnos un método parecido al de Ecuador. Desde Venezuela exhortan al presidente ecuatoriano que la asistencia norteamericana para combatir el crimen sería un error histórico. Mientras tanto, el ministro de Defensa venezolano, general en jefe Vladimir Padrino López, planteó que la cooperación entre Washington y Quito para combatir el crimen es el preámbulo para una nueva ocupación de Ecuador. Así que nuestro comandante en jefe no se equivocaba cuando el 15 de pasado alertaba al presidente Noboa de Ecuador de una potencial nueva ocupación. Ya habían perdido soberanía con el asunto del dólar, soberanía económica. Y ahora, bueno, con la total ocupación de las fuerzas del Comando Sur de los Estados Unidos para tomar ese país, como lo hicieron con Colombia. El analista venezolano Franco Vielma plantea que la exacerbación del crimen de bandas organizadas en Ecuador tiene un trasfondo político. Ecuador se encamina a la implementación de su propia versión del Plan Colombia. De acuerdo a Vielma, Washington está logrando con la crisis de seguridad en Ecuador el argumento para internarse otra vez en ese país. Estados Unidos está insertándose de manera muy eficaz dentro del sistema de seguridad de Ecuador, precisamente para desarrollar lo que han hecho en otros países y en otros lugares de América Latina. Controlar política, regular política, estandarizar la política de seguridad, ofrecer armamento y, si se quiere, controlar de facto las facultades de los países en materia de seguridad. Ya ha creado el foco de preocupación en Ecuador, organismos regionales al servicio de Washington como la Organización de Estados Americanos se encargan de aumentar la sensación de alerta al resto del continente. Las bandas criminales que operan en nuestra región representan un nuevo nivel de amenaza a la seguridad. Ninguna coyuntura anterior se compara con el nivel de complejidad. En medio de este marco excepcional expuesto por la OEA, Franco Vielma advierte que en paralelo se desarrolla una agenda económica agresiva en Ecuador. En Ecuador se está aplicando una política de shock, una doctrina de shock en materia de seguridad, que está también apuntalando un proceso de neoliberalización de la política en Ecuador más todavía. Para el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, el panorama actual de su país es el resultado del odio político que desmanteló el estado de bienestar social y recreó las condiciones de exclusión sobre la que surge este fenómeno criminal, que pone al país al borde de la ingobernabilidad y de un nuevo formato de ocupación extranjera.